Yo no escucho nada. Hoy sí escuchan, ¿verdad? Está apagado el audio. Ok, me están escuchando ya, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Sí, sí. Ok, entonces estamos viendo todavía de la ética, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de la historia de la ética, cómo más o menos ha venido evolucionando esta, cómo se ha desarrollado. Y en primer lugar tenemos esto que se llama ética, epicúrea y estoica. Nos dice que el filósofo griego Epicuro desarrolló un sistema de pensamiento que identifica la bondad más elevada con el placer, sobre todo el placer intelectual, y al igual que el estoicismo, abogó por una vida moderada. O sea, Epicuro, este filósofo griego, decía que buscar alcanzar el placer mantenía un estado de serenidad, es decir, eliminando todas las preocupaciones de carácter emocional. Por ejemplo, para el carácter de los epicuros o de la escuela epicurea o de la ética epicurea, ¿verdad? Eh, para ellos, la bondad era lo más elevado a llegar al placer, ¿verdad? Y más que todo, buscar el placer intelectual. Por ende, los epicuros, su modo de vida era moderado, no se basaban en los excesos, no se basaban en, como de acuerdo, ellos estaban regidos bajo la fe, bajo la creencia griega, ¿verdad? Por el panteón griego. Entonces, ellos consideraban a los dioses también, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ellos mantenían la idea que en la vida no había que preocuparse por pensamientos perturbadores sobre la muerte y la incertidumbre de la vida después de esta. O sea que para los epicuros ellos no se molestaban con el pensamiento del temor al mañana o el temor a la muerte. Para ellos consideraban que era mejor vivir el momento, pero de una manera moderada. No es que vivir el momento y iban a agarrar el carruaje y se iban a ir de fiesta, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Ellos utilizaban su ideología, sus entendimientos para eh, vivir una vida moderada, para utilizar todo eso con fines de obtener más conocimiento, con fines y todo. Cuando decimos eh, miedo sobre la muerte y miedo a los dioses, porque también ellos tenían miedo a los dioses, al parecer se viene la idea de que Epicuro o los epicureos eran ateos, pero no, ellos no eran ateos, y sobre todo Epicuro no era considerado ateo, sino que para Epicuro los dioses sí existían. Estamos hablando de Zeus, estamos hablando de Zeus, Poseidón, Hades, todos esos dioses, ¿verdad? Los que salen en aquellas canciones. Y los demás que tenía el panteón griego, así el panteón griego es demasiado extenso para estar mencionando todos los dioses, ¿verdad? Él sí creía en su existencia, pero él consideraba que los dioses eran seres demasiado alejados de los seres humanos, por lo tanto ellos no se preocupaban por nuestro día a día, por las vicisitudes, ¿verdad? Día a día, las actividades del ser humano. Así que no carecía de miedo temerlos. O sea, para Epicuro, Zeus, Hades, Poseidón existían, solo que ellos estaban demasiado largos, demasiado lejos de los seres humanos, que no tenían prácticamente ningún contacto, por lo cual no había que preocuparse por eso. Ya que no había que preocuparse por eso, no, ellos no sentían la necesidad de tener miedo a la muerte, porque ellos consideraban que reducía la satisfacción o reducía el placer para ellos pensar en esos pensamientos, pensar en el miedo de la mañana, pensar en el miedo de los dioses, pensar en el miedo de la muerte. Los epicuros era eso falta su ética, porque para ellos una persona de ética era una persona que consideraba que una vida moderada, bajo la idea de buscar conocimientos de una manera honesta, era considerado un modelo ético. Entonces, todo aquello que no englobaba eso, ellos le llamaban placeres momentáneos, ellos trataban de obviarlo, ellos trataban de obviarlo, de no aplicarlo en su vida, sin más que todo lo que prolongara eh, la bondad más elevada, o sea, el placer, para ellos el conocimiento, entonces ellos trataban de extenderlo más y más, o sea, investigar,
practicar filosofía, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos eran lo que más buscaban, ¿verdad? Ellos no tenían un sentido entre la preocupación a los dioses. Muchas veces chocaron con otro tipo de filosofías, ¿verdad? Otros filósofos no, ¿verdad? Otros filósofos eran ateos, porque el ateísmo no solo radica para el cristianismo, sino que radica en un espectro general de todas las religiones. Entonces, en aquel entonces también existían filósofos ateos, ahorita no recuerdo uno, pero habían varios filósofos ateos en aquel entonces, que ellos sí practicaban su filosofía, pero desde el punto de vista, desde el ateísmo, ¿verdad? O sea, ellos tampoco creen en la existencia de Zeus, ni ninguno de otro dios del panteón griego. Entonces, practicaban también sus conocimientos, sus filosofías, sus escuelas de filosofía, ¿verdad? También hay que recordar que estamos entrando un poquito en la parte filosófica, porque mencionamos en la clase anterior que la ética se deriva de la filosofía, ¿ok? Entonces, el estoicismo es un poco parecido a lo que es la ética epicúrea, ¿verdad? Porque también planteaba eso mismo, una vida moderada. Entonces, donde interceptan estos dos pensamientos, porque este es uno y este es otro, es en una vida moderada. Por otro lado, el tiempo va avanzando y aquí hemos dado un salto de muchos siglos, considero yo, porque la Edad Media es antes de Cristo. Perdón, porque la antigua Grecia, estos hombres vivieron antes de Cristo y la Edad Media ya es después de Cristo. Entonces hemos dado un salto un poquito bastante grande. Dice que es un momento en el que la ética asume los elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad y se une a la doctrina cristiana. En este entonces, de la ética epicúrea, no estaba plantado el cristianismo como tal, ¿verdad? Sino es hasta después de la muerte de Cristo, en adelante, donde la semilla del cristianismo se empieza a diseminar por todas las partes de Asia Menor y por toda la parte del Mediterráneo. Y hasta su momento llegó hasta Grecia, Roma, y después ya todo el mundo conoce la historia, ¿verdad? Entonces, ya para la Edad Media, el cristianismo ya no es perseguido. A sus principios los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Y ya se convierte en una doctrina. Con la, con la, con la conversión del Imperio Romano al cristianismo, o sea que ellos antes alababan a unos dioses parecidos a los de la antigua Grecia, solo que en referencia Zeus era Júpiter, y así, ¿verdad? Solo tenían nombres de planetas, pero prácticamente era lo mismo. Eh, Viene y asume el papel ya de una fe y de una religión, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando comienza, ya a este punto ya está establecido todo, ¿verdad? Ya hay Vaticano, ya hay papas, ya hay una bastante lista de papas que han seguido. Entonces aquí ya tenemos una doctrina, la doctrina cristiana, y en la Edad Media es cuando estas dos, la ética y la doctrina cristiana, se unen, ¿verdad? El último fin de actuar del ser humano es la caridad, según este tipo de ética, que le consigue el vivir desde el Evangelio y que le permite al hombre acceder a la visión de Dios, donde el ser humano alcanza su máxima plenitud y el bien supremo. La ética del cristianismo primitivo se encuentra principalmente en la obediencia de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es del cristianismo primitivo, recuerden, el cristianismo primitivo, su ética se basaba en la obediencia a los 10 mandamientos. Entonces, la ética, aquí vamos a estar ya viendo un poco la evolución de la ética cristiana, ¿verdad? Entonces, la ética en este momento asume, como les digo, los elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad y se une a la ética cristiana, con el fin último de hacerle proporcionar al ser humano que la felicidad máxima, su plenitud máxima, la alcanza bajo las órdenes de los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, no robarás, no matarás, no levantarás falsos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los 10 mandamientos los que se basaban para una conducta moral en el ser humano. Habíamos hablado en la clase anterior de que existe ética y existe moral. Que la moral, volviendo a hacer un repaso, es un conjunto de normas que los seres humanos están dispuestos a seguir para identificar entre el bien y el mal. Por otro lado, la ética es aquella que estudia los comportamientos, ¿verdad? Estudia los comportamientos, estudia las normas, estudia prácticamente
ser del ser humano, ¿verdad? Entonces, la ética cristiana determina una norma en la que el ser humano se va a guiar como única ley los 10 mandamientos. Claro, también hay que recordar que en la Edad Media era un estado feudal, entonces existía por ejemplo, digamos, en la orden de clases, ¿verdad? En clases sociales, las clases sociales estaban la gente pobre, el clero y ¿cómo se llama? La realeza, ¿verdad? La nobleza. Y también estaban los señores feudales, que los señores feudales eran como el que cuidaba cierta parte al rey, ¿verdad? Tenemos la ética cristiana. El cristianismo representa una etapa decisiva en la historia del pensamiento. Su importancia radica en que trae consigo una nueva concepción del hombre y del mundo, ¿verdad? En sus orígenes, el cristianismo no fue una filosofía, como estábamos mencionando, es una religión revelada por Dios y por consiguiente la única que pretende encerrar la verdad absoluta. Una religión ante las cuales las demás son espurias, o sea que no son verdaderas. En aquel entonces, ante el cristianismo, el hinduismo, bueno, ese montón de religiones que existen allá en Asia, el hinduismo, el taoísmo, bueno, tantos nombres que no me sé mucho, ¿verdad? Las que más conozco, el Islam también, todas ante esa visión en aquel entonces eran espurias, ¿verdad? También dice que la ética cristiana habla de la creencia de un ser divino que es garante de la virtud y la perfección. Es lo que estaba mencionando, que el ser humano solo alcanza su plenitud, su máxima exaltación cuando accede a este ser de perfección, ¿verdad? También nos dice que el cristianismo representa una etapa decisiva en la historia del pensamiento. Eso es cierto. Muchos de los filósofos, ahorita ya lo van a ver, bueno, ya me entenderán, muchos filósofos del cristianismo fueron reconocidos por sus obras tanto en filosofía, y estamos hablando de aquel entonces, de la Edad Media, ¿verdad? Si nos ponemos más adelante, muchos descubrimientos científicos se los debemos prácticamente a clérigos, a ministros de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo, Mendel era cristiano, entre otros, ¿verdad? Ya vamos a ver a Mendel, pero eso es para otro momento. ¿Ok? Entonces, la ética cristiana forma esta idea en el ser humano de que tiene que alcanzar la plenitud mediante este ser divino, ¿ok? Que es garante de la virtud y la felicidad y de la perfección, ¿verdad? O sea, solo con Dios el ser humano alcanza su verdadera plenitud. Entonces, esto es lo que nos imparte la ética cristiana. Esta va evolucionando y aparece el donatismo. Que el donatismo defiende la separación total y absoluta de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Según los eclesiásticos que colaboran con el Estado, según ellos, estos que colaboran con el Estado perdían su pureza y no podían administrar los sacramentos. O sea que el donatismo hacía referencia de que si un clérigo se involucraba en algún tema del Estado, o sea, si participaban, no, o sea, no dando su opinión, sino que prácticamente si ejercía algún puesto o si ejercía algún poder en el Estado, este ya perdía su capacidad de oficiar los sacramentos. Por lo tanto, el donatismo abogó por la separación de la Iglesia y del Estado, ¿verdad? Esto ya han sido procesos sociales que se ha visto, y en otras palabras, dice un ministro de la Iglesia, este ya no podía ejercer sus facultades, ¿verdad? Entonces, el donatismo abogaba por la separación de la iglesia. Siempre es un tipo de ética. Cuando esta ética nos dice, esta es una derivación de la ética cristiana, que nos dice que un sacerdote, por ejemplo, o un eclesiástico o una persona dentro de la iglesia católica no puede eh, tener una ética correcta si éste ejerce algún poder del Estado o devenga un poder del Estado. Cuando estamos hablando del Estado, en este momento todavía estamos refiriéndonos a la realeza, ¿verdad? Porque todavía no ha habido ese cambio en la abolición de la realeza, ¿verdad? Sino que todavía hay
realeza, iglesia y los señores feudales. La escolástica es una época de la madurez de la filosofía cristiana. Está representada por el movimiento denominado escolástica. El término proviene del saber que era impartido en las escuelas conventuales y universidades. Más tarde significó un carácter filosófico y teológico, encaminado a fundamentar la enseñanza de la doctrina de la Iglesia como un método científico, ¿verdad? Contrario a lo que se piensa, en aquel entonces la gente no consideraba muchas cosas que hoy consideramos que sí consideraban. Un trabalenguas, ya lo explico. Eh, un ejemplo es un mito pensar en aquel entonces de la Edad Media que la gente consideraba o que la iglesia consideraba que la tierra era plana, contrario a lo que nosotros hemos vivido escuchando desde mucho antes, inclusive se sabe que la tierra no era plana, sino que era una esfera. Hoy sabemos que no es del todo una esfera perfecta, ¿verdad? Que tiene sus irregularidades. Pero esto nos hace ver que también impulsaron el desarrollo del conocimiento en escuelas conventuales, o sea, los conventos, y en universidades. Entonces, la escolástica aquí es cuando la época de la madurez filosófica, cuando surgen muchos tratados de filosofía cristiana, ¿verdad? Un importante movimiento dentro de la iglesia. Entonces, aquí ya les dejo el trabajo, ¿verdad? Investigue cuáles fueron los precursores de la ética cristiana y sus obras. También pueden, ya para mayor referencia, busquen sobre la escolástica, que también se les va a validar dentro del trabajo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguien más? Ok. No. Si gustan, tómele captura a esto y a esto, porque es la parte del trabajo. Voy a esperar un momento para que le tomen captura. Imagino que ya.